Bueno, voy a poner a grabar también por fuera del Zoom para cursor. Eh, bueno, arranquemos. Estamos tarde. Arrancamos hoy con la unidad 6. La unidad 6 es arreglos en lenguaje C. Los arreglos, o sea, nosotros hasta ahora veníamos trabajando con variables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos eh, varias variables que almacenar, entonces teníamos que declarar cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, si teníamos que cargar 3 notas, nosotros teníamos que cargar nota 1, nota 2, nota 3, ¿sí? Eh, variables cualquiera, A, B, C, ¿sí? Entonces, por ahí, tener variables del mismo tipo que guardaban lo mismo y, o sea, eso, variables del mismo tipo que guardaban exactamente lo mismo, por ahí nosotros teníamos que, y era limitado, por supuesto, ¿no? Porque tendríamos que después era nota 1, nota 2, nota 3. Ahora, entonces por eso aparecen los arreglos, ¿sí? Los arreglos son conjuntos de valores, todos contiguos en memoria, eh, del mismo tipo, a los que nosotros podemos referirnos dentro de ese conjunto a cualquiera de ellos con un índice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una cosa así. Las direcciones de memoria están puestas acá como para que vean que están una después de la otra. Eh, entonces tenemos, por ejemplo, esto es un arreglo que se llama VEC, ¿sí? Arreglos, vectores, matrices, arrays, todos van a ser son más o menos sinónimos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando le decimos arreglo, puede ser de cualquier cantidad de dimensiones. En cambio, si decimos vectores, tienen una sola dimensión, ¿sí? Pero bueno, por ahora le vamos a decir arreglo siempre y listo. Fíjense cómo hay un arreglo que se llama VEC, que tiene 7 posiciones, ¿sí? Y entonces tiene 7 casilleritos para llenar, ¿sí? Y acá, solo a modo de referencia, están direcciones hipotéticas. En realidad, acuérdense que después yo les voy a mostrar cómo son más o menos las direcciones de memoria, para que las vean. Bueno, y que están obviamente una después de la otra. Entonces, acá nosotros tenemos un arreglo y podemos nosotros perfectamente decirle, no, quiero imprimir lo que está guardado en Beck corchetito 0, ¿sí? O quiero guardar en Beck corchetitos 2 algo, ¿sí? Y acá se llama Beck, puede llamarse notas, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener 0, 1, 2, todas indexadas, notas bajo un mismo nombre. Que además tiene otra ventaja. Vamos a poder indexar estos índices, vamos a poder recorrerlos con una variable. O sea que nuestros programas empiezan a tomar una gran escalabilidad, ¿sí? Entonces, son conjuntos de posiciones de memoria contiguas. Se pueden almacenar valores del mismo tipo. Yo en el chat les comentaba que esto puede ser, por ejemplo, como eh, una cajonera de zapatos, una cajonera no de zapatos, una cajonera de cualquier cosa, ¿sí? Donde ustedes tienen cajones, por ejemplo, una columna de cajones, ¿no? Entonces ustedes pueden acceder a cualquier contenido de esa cajonera, diciendo, sí, quiero el primer cajón, el segundo cajón, el tercer cajón, ¿sí? Ustedes está indexado de esa forma. Acá tiene una característica. Eh,
acá tiene una característica. Los arreglos, siempre, en C, comienzan desde cero. ¿Sí? El primer elemento del arreglo es siempre el índice cero. Ahora vamos a ver cómo trabajar con esto. Bueno, en cuanto al nombre, tiene que respetar lo mismo que siempre dijimos sobre los identificadores en general, ¿no? No pueden tener, no pueden empezar con un número, solamente son letras del alfabeto inglés y el guión bajo. No pueden tener operadores, espacios, ni nada por el estilo. Y además, tienen estos corchetitos, ¿sí? Entre corchetes, o sea, nosotros vamos a tener el nombre del arreglo, y entre corchetes nos vamos a referir a cuál es el elemento que queremos sacar. ¿Sí? Entonces, y van a estar y están ordenados en la memoria de esta forma. ¿Sí? Primero el 0, luego el 1, el 2, el 3. Todos, uno al lado del otro. Eso nos va a servir para más adelante. Digamos, tener esta información. ¿Qué más? Bueno, esto se puede acceder entre corchetes, bla, bla, bla. ¿Ven? Por ejemplo acá. Si yo quiero asignarle un 15 al elemento 3, se hace así. Back, entre corchetes, 3, y ahí le asigno el 15. ¿Sí? Y eso me va a poner un 15 acá. Y en todos los otros, nada. ¿Sí? Solamente es como si fuese que son variables independientes. Pero ahora están todas bajo el mismo nombre y se accede a cada uno individualmente entre los corchetitos y el índice. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden tomar como si fuese que son variables independientes. Pueden operar entre ellas y si hace falta, capaz que algo vamos a ver hoy. Digamos, de operaciones entre los arreglos. Bueno, y como índice, lo que está bueno de esto es que en el índice nosotros no solo hace falta que pongamos un 0, un 1, un 2, un literal, sino que también puede ser una variable, o puede ser cualquier expresión que vimos hasta ahora. Entonces, si nosotros le podemos llegar a poner una variable ahí, nosotros podemos meterlo dentro de un for y recorrer todo el arreglo con una variable, como por ejemplo la i. ¿Se acuerdan que dijimos, che, nosotros siempre usamos el i en el arreglo porque hereda un poco de la matemática, de los arreglos, etc. ¿Sí? Bueno, eso que decía medio por arriba, ahora lo van a notar. Por ejemplo, si queremos imprimir todo el contenido del arreglo, ¿cómo hacemos? Con un for. En este caso, fíjense que el arreglo llega hasta el elemento 6. ¿Sí? Llega hasta el elemento 6. Entonces, van desde i igual a 0, mientras que i sea menor que 7, o sea, hasta 6. Y entonces, en este bucle voy a ir imprimiendo elemento por elemento, elemento por elemento. En este caso, vemos que este es de tipo entero. ¿Sí? Pero el arreglo podría ser de cualquier tipo. Absolutamente de cualquier tipo. ¿Sí? Y bueno, el primer elemento, de vuelta, siempre, 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 es el índice 0. ¿Sí? Bueno, y ahí viene la parte de la definición. A ver, otra más. Me parece que... no tenía nada de la U6 todavía de código, así que vamos a arrancar ahora. ¿Cómo es la definición? B, U6, init.c. Vamos a poner init 0. Bueno, así como antes teníamos las variables, por ejemplo, comunes y corrientes. Por ejemplo, si yo decía int nota, ¿sí? Y yo lo definía así. ¿Qué quería decir esto? Ponía el tipo y el nombre del identificador que yo iba a usar.
Ahora para los arreglos va a ser igual. Voy a poner el tipo, ¿sí? El identificador que yo quiero usar, por ejemplo, vamos a copiar el del Beck, ¿sí? Vamos a poner el nombre Beck. Y entre corchetes, se quedó fuera José. Y entre corchetes vamos a poner el tamaño que queremos que tenga, ¿sí? Entre corchetes. Y ahora vamos a, por ejemplo, yo quiero que tenga 5 elementos. ¿Sí? Sí. Entonces, y acá viene todo un tema. Estos corchetes son diferentes de los corchetes de, o sea, son los mismos corchetes obviamente, es la misma tecla, el mismo carácter, pero acá los estamos inicializando, ¿sí? Acá estamos, o sea, digamos, estamos definiendo, no inicializando, estamos definiendo el arreglo y estamos definiendo el tamaño. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque acá nosotros estamos poniendo el tamaño que queremos que tenga el arreglo. Pero si ustedes se prestan atención, yo dije que el primer elemento era el 0 siempre, ¿sí? Siempre el primer elemento del arreglo es 0. Y entonces, ¿cuál va a ser el último elemento del arreglo? Si tiene 5 posiciones. ¿Y 4? 4. 4, ¿sí? Eso está, tiene que ser así. Entonces, acá yo no estoy tratando de acceder de ninguna forma al elemento 5, porque el elemento 5 no existe, ¿sí? El elemento 5 no existe. Pero solo en el único momento que nosotros podemos poner así es cuando estamos inicializándolo. A partir de ahora, Beck nunca voy a poder, si yo intento acceder al elemento 5, me puede dar al elemento de índice 5 me puede dar un error, ¿sí? Entonces yo puedo imprimir, por ejemplo, por ciento de, vamos a asignarle primero valores. Dijimos, Beck 0 es igual a 0. Esto lo podríamos hacer con un for, pero por ahora vamos a hacerlo así. Vamos a poner un 10 acá, vamos a poner un 20 acá, vamos a poner un 30 acá, vamos a poner un 40 acá. ¿Sí? Entonces, así yo le asigno a cada elemento, yo le asigno un valor. ¿Se ve eso, no? Puede ser cualquiera, es un entero. Y de la misma manera, lo puedo imprimir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sí. Vamos a imprimir uno debajo del otro. Beck 0. Listo. ¿Vamos? Entonces yo corro esto. Ahí quedó, quedó nota. El warning ese es de que nota no lo uso. Lo vamos a borrar para que... ¿Estamos? Ahí. Entonces, perfecto. Ahora lo que yo le decía, esto se puede usar mucho más fácil, se puede hacer mucho más fácil con un for. En vez de imprimir, hacer 5 print, justamente. Porque así no estoy aprovechando nada de la característica que tienen los vectores, ¿sí? Entonces yo ahora podría decir, no, ¿sabes qué? Meto un for acá. Int i igual a 0 y menor que 5. Y no, bueno, esta es otra cosa. Voy a borrar todo esto, no me sirven. Y ahora pongo Beck i. ¿Ven? Entonces ahora voy a ir imprimiendo. Primero va a imprimir el Beck 0, obviamente, porque el 0 es el primer elemento. Después el Beck 1, etc. Cuando imprime el Beck 4, da la vuelta, incrementa ahí y no es menor que 5, porque ahora es 5, entonces sale el printf, ¿sí? Y entonces ahí vemos que los for siempre tienen que llegar hasta el elemento, o sea, yo como lo hago como regla mnemotécnica. Primero, ustedes saben, siempre arrancan en 0, listo, ya está. En vez de poner, porque uno podría decir, sí, es lo mismo poner menor o igual a 4, ¿sí o no? Entonces el 4 entra acá, porque le puse el igual también. Pero ahí es como que queda desconectado este 4 del tamaño de la regla. Entonces yo como regla mnemotécnica hago lo siguiente. Yo siempre, siempre, siempre uso el menor, solo el menor, no el menor igual, y siempre uso
el mismo elemento del tamaño. ¿Sí? Entonces pongo el 5 acá y el 5 acá. Y ahora vamos a ver que vamos a usar lo que vimos en la clase pasada, el define, y donde vamos a definir este 5 afuera. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces van a usar el mismo n, tam, que es la letra que ustedes quieran para definir el tamaño, o la palabra que ustedes quieran para definir el tamaño, y van a usar la misma, tanto para definir el vector como para recorrerlo. Siempre y cuando se acuerden de que pueden usar esa variable si usan solo el menor, porque no es correcto tratar de acceder al último elemento. ¿Sí? Nosotros tratamos de acceder al último elemento. A ver, ¿por qué no me dijo nada? Hay veces que, por un motivo, por algo que vamos a ver en la unidad 5, perdón, en la unidad 8, a veces me deja hacer esto. Depende de lo ocupada que esté la memoria. Ahora yo acabo de reiniciar la máquina, justo antes de empezar clase, y entonces no hay ningún problema. Pero hay veces que la memoria está todo como muy condensada y tengo muy ajustado el espacio que yo tengo para mi programa, y entonces acceder a un elemento fuera del arreglo puede dar errores lógicos, ¿sí? Errores lógicos, errores de sintaxis. Ahora no me dijo nada, pero hay veces que sí me da. ¿Sí? Digamos, tratar de acceder a un elemento fuera del arreglo no es un error de compilación, sino que puede ser un error lógico. ¿Sí? No me da un error de compilación, pero puede ser un error lógico. O sea, en el medio del programa, en tiempo de ejecución, me puede decir, no podías leer esa dirección de memoria. ¿Sí? Y lo vamos a ver mucho más en detenimiento en la unidad 8. Veamos este problema. ¿Y por qué? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿Se puede definir el vector de alguna otra forma? O sea, los elementos de cada uno. sí, ahora vamos a ver eso. Yo puedo, ahora vemos primero, y veamos primero eso. Dejamos este printf acá, vamos a ver esto. Se lo puede inicializar, decís vos, supongo. Se pueden inicializar los elementos del arreglo. Ya estoy viejo, necesito que agrande la letra. Se ve bien, ¿no? Se puede inicializar. ¿Cómo inicializábamos antes? Antes inicializábamos int nota igual a 6. ¿Sí? Entonces, le decíamos, poníamos el tipo, poníamos el identificador y poníamos que iba a ser igual a un número. Pero ahora tenemos muchos números. ¿Sí? Tenemos 5 números que poner. Bueno, para que no haya problemas y que quede todo bien prolijo, lo que se usa son las llaves. ¿Sí? Entonces ponemos igual a, y entre llaves ponemos todos los elementos que nosotros queremos. Entonces vamos a repetir el número, y los elementos van separados por coma y se organizan y se ordenan uno por uno en la secuencia desde el 0. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, este es el del 0, 10 es el del 1, 20 es el del 2, 30 y 40. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma, ¿qué sé yo? Yo ahora defino el arreglo que va a tener 5 elementos y además lo inicializo dándole un valor a cada uno. ¿Sí? Entonces, y acá directamente lo imprimo. En la línea de abajo lo imprimo. Sigue quedando nota ahí sin usar. Lo saco por el warning. ¿Estamos? ¿Qué pasa ahora? Usando de esta manera la inicialización, yo puedo omitir elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? El compilador ve que mi arreglo tiene 5 elementos, pero que yo solamente entre llaves puse 3. Entonces lo que hace el compilador es llenar con 0 los otros. No los deja al azar, no deja cualquier cosa. No, explícitamente coloca un 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, se lo voy a mostrar.
Muchas veces, lo que nosotros hacemos es esto. Por ejemplo, poner así. Esto se hace, pero casi siempre. Cuando ustedes ponen entre llaves un 0, ¿qué es lo que hace? Coloca todos los elementos en 0. ¿Sí? En estas versiones de C no se puede poner vacía las llaves. ¿Lo ven? Dice el ISO C, o sea, el estándar de C, en esta versión de estándar, prohíbe llaves inicializadoras vacías. ¿Sí? Entonces, al menos debe poner el 0, un 0. Que lo que hace el 0 es poner el 0 y completa todos los demás con 0. Pueden hacer esto también ustedes. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué creen que haces? Un 1 en el 0 y el resto completa con 0. Correcto. Están atentos, por lo menos. Bien. Yo les dije que si ustedes omiten alguno de los elementos, ¿sí? Lo ponen en 0. ¿Estamos? Entonces, si ustedes omiten esto, ponen el 1 y omitieron los otros 4. Entonces, ¿qué hace? Los completa con 0. Pues por ahí uno puede llegar a pensar, decir, no, los completo todos con 1. No funciona así. ¿Sí? Se pone un 1 y después en todo el otro 0. Y entonces es como que esto, estrictamente hablando, pone un 0 en el primer lugar y completa todo lo que otro con 0. ¿Se entiende? O sea, no es que uno dice, ¿qué hace esto? Completa todo con 0. No, en la práctica sí, pero estrictamente hablando no. Esto coloca un 0 en el primer lugar y completa con 0 los otros. ¿Sí? Y bueno, la razón es por esta, porque si ustedes ponen un 1, pone un 1 y después pone los otros 0. Y no se puede dejar sin nada, como ya vieron. ¿Sí? Ahí no mostré lo del 1. Sí. Ahí está. Hay un método que lo vamos a dejar para después. Para inicializar, bueno, ese no se los digo, se los comento ahora. Hay un método para inicializar un elemento en particular de toda la lista, o elementos en particular de toda la lista. Yo no sé si, ahora no me acuerdo si esto era un plugin de GCC. Ustedes, por ejemplo, pueden poner que el elemento 3 es igual a, así. ¿Sí? Entre llaves también. Y pueden poner un elemento particular igual y a qué quieren poner. ¿Sí? El resto va a ser 0. ¿Lo ven? Podemos poner el 2 para que quede más simétrico. Sí, estoy compilando ahí con el estándar, con el C99, sí, esto vale el estándar. Lo que no se puede hacer es un rango determinado, que eso sí se puede hacer con GCC. En GCC, o sea, sigamos con el estándar primero. Entonces ustedes pueden poner después, en cualquier orden, no importa, pueden poner y que el 1 sea igual a 2. ¿Lo ven? Entonces como que ustedes ponen así, si tienen un arreglo muy grande y únicamente quieren poner, imaginen que tienen un arreglo de 100 elementos y quieren poner el elemento 49 en 3 y todo lo demás en 0. Pero ¿qué pasa? El elemento 50 tienen que agregar 49 ceros antes y después poner el 3 que quieren, o el número que sea. ¿Se entiende? Porque ustedes, si ustedes ponen solamente un número, ponen el primero, el elemento 0. Si quieren cambiar un elemento en particular, tienen que llenar todo de 0. En cambio, así, te pueden decir, no, yo tengo un solo elemento que quiero cambiar, o dos, bueno, son estos. ¿Ah? GCC estoy diciendo, o sea, no el C y no es estándar, permite un rango de número si ustedes ponen los 3 puntos. Así. Vamos a ver si funciona. Esto no es C estándar, por eso les aclaro. No es C estándar. Ahí está, ¿ven? ISO C, el estándar, prohíbe especificar un rango de elementos para inicializar. ¿Está? Pero si yo acá le saco el pedantic, acá, en la compilación,
Va, si saco todo. Ahí me permite. ¿Lo ven? Y entonces inicialicé un rango de elementos. Pero no es estándar. ¿Ya vieron que? ¿Lo ven? Tienen que dejar un espacio, porque si no creería que es un flotante. El 1 punto, acuérdense del algoritmo voraz y los tokens, para que no se confunda. Entonces yo digo, no. El número es un 1 y el número es un 3, no un punto 3. ¿Sí? Estos 3 puntos es otra cosa. Bueno, es para definir un rango. Esto solo se puede hacer en GCC. O sea, si ustedes usan otro compilador, tienen que fijarse si tiene esa opción. Pero no, y repito, no es estándar esto. Esto no es estándar. Entonces, yo se los digo porque es una función que está muy buena, pero no es estándar. Si es estándar, compilar así. Por ejemplo, si ustedes tienen un arreglo muy largo y hay 3 elementos que ustedes quieren, entonces ustedes tienen que poner las 3 esos individualmente. Aunque sea muy largo el arreglo, no importa. ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte? Tengo que compilar con el Pedantic. Ahí está. A veces, para alguna aplicación específica, puede ser que lo necesiten y puede ser útil. En la mayoría, no. En la mayoría de las veces no hace falta. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? Está bueno. O sea, ahora, con arreglos, ya se pone interesante esto. Porque ahora, por ejemplo, podríamos hacer un programita de las notas, pero ahora, sabiendo que yo tengo notas para cargar, sobre notas, le voy a agregar que es de la U5. Entonces, voy a cargar notas, voy a hacer un arreglo de 5 notas. ¿Sí? Y vamos a cargar las 5 notas. ¿Y entonces cómo vamos a cargar? En vez de cargar todas las notas, no voy a inicializarlas porque yo las voy a cargar con scanf. Y si voy a inicializar las 5 notas, entonces no pasa nada. ¿Está? Entonces, vamos a cargar con scanf. Son notas, así que es % de. Y acá viene el tema. Ampersand, ¿cómo se cargan? Notas y. Porque usan for. For y 0. Y menor que 5. Y más. Y printf. No sé si notaron que usé exactamente lo mismo, ¿ven? Todavía sigue la regla de usar el ampersand en los scans, ¿sí? Todavía sigue la regla intacta. Entonces, ustedes van a cargar, tienen que usar el scanf. Tienen que cargar con el scanf, tienen que usar el ampersand. Y después tienen que poner la variable. Yo les dije que ustedes podían tomar esto como una variable, ¿sí? Pero usando los corchetitos y el índice que corresponde, ¿no? Y bueno, y después la vamos a mostrar a las notas. Vamos a mostrarlas así una del lado de la otra y después acá al final vamos a poner un barra n para que no quede feo, pero vamos a poner una al lado de la otra. Y sí, tendríamos que poner un printf para merece una nota. ¿O no? Otra. No importa. Vamos a ponerle ya a todos. Están ahí todavía. No se aburran. Bueno. Listo. Ingresa una nota. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahí están todas las notas. ¿Ven? Pero ahora yo, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a sacar promedio de las notas. Vamos a hacer un for de vuelta.
Estoy con... Vamos a poner float promedio y un int suma. Entonces, vamos a poner suma más igual nota i. Eran notas, ¿no? ¿Algo más hace falta? No, ya lo puse en 0. Lo puedo poner acá. Capaz que quede más claro. Para asegurarme que esté en 0. Voy a recorrer todas las notas, las voy a sumar y después voy a imprimir el promedio. Promedio igual a... ¿Qué pasa en las notas? Y... Sí, voy a poner el 5. Pues son 5. Que esto ahora suma. 5. Puse ese 5 con el float por algo que voy a hacer ahora. No, printf. El promedio es %.2f. Este barra n no hace falta, pero vamos a agregar un barra n acá porque si no queda medio junto. Porque no quedó cuando imprimí las notas, no puse un barra n, así que lo voy a poner ahí adelante. A mí no me gusta poner el barra n acá adelante. Yo veo que por ahí muchos de ustedes en los programas que me mandan ponen el barra n adelante. Para mí es como que, sí, si yo quiero específicamente separar un renglón extra, y sí, también lo pongo. Pero como que siempre trato de poner el barra n al final de la línea. Porque al final de la línea uno dice, pongo el enter. Pero una costumbre pavo también. Promedio es tanto. Y el promedio es promedio. Creo que no me olvidé nada. Ingreso una nota. A ver. 2, 3, 4, 5, 6. Si el promedio es, si las notas son así, no apreté el enter todavía para sacar la cuenta para que esté bien. Entonces voy a tener, sí, el promedio tendría que ser 4, ¿no? Porque está simétrico con el 4, tendría que ser 4. El promedio. Ahí. Entonces, ahí quedó andando el programita. ¿A qué voy ahora? ¿Alguna duda de lo que hice? No. Está todo perfecto. Sí, Sí. una... Sí. Ese suma más igual notas, ¿se podría haber puesto en el primer for? Cuando se iban ingresando. ¿Ahí? Sí. Sí. En cualquier lado, pues. Sí. Yo por ahí, lo que pasa es que estaba por ahí esperando. Sí, se podría. Es conveniente para el futuro ir haciendo como si fuese por modulitos. Vieron que yo se podría hacer como decís vos, ¿no? Sin ningún problema. Pero yo separo las cosas y digo, bueno, el ingreso está acá. Voy a mostrarlo acá. Voy a sacar el promedio acá. Digamos, no ahorro tiempo. No se ahorra tiempo, en absoluto. No es que yo estoy ganando tiempo o performance por poner esta instrucción acá adentro, la suma. O sea, está perfecto lo que vos decís y se podría hacer tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Así yo tengo bien identificado, sectorizado, el lugar en donde estoy sacando el promedio, o en realidad donde estoy haciendo la acumulación y el promedio. ¿Sí? Y por otro lado tengo el ingreso. Y por otro lado tengo esto que mostraba, por ejemplo. Incluso esto que está mostrando acá, le diría, ¿sabes qué? Mira, ahora como estamos hablando, vamos a ponerlo más abajo. Entonces queda abajo toda la parte de visualización, abajo. Entonces queda la parte del ingreso, la parte del promedio y la parte del mostrar queda separado. Y así más o menos van a ser los parciales, cuando ustedes los tengan y los finales. ¿Sí? Así separados por módulos. Y cuando ustedes hagan programas, cuando hagan funciones, siempre usted tiene que tratar de que sus funciones sean los más cortas posibles y que hagan una sola cosa. Entonces, si yo ingreso acá,
si yo en la parte del ingreso también hago la acumulación, y yo quiero esto después mandarle una función y ponerle un nombre aparte, ¿cómo se llamaría? Ingreso y acumulación. ¿Sí? Y en cambio así es directamente ingreso. Está perfectamente ¿cómo es? Encapsulado qué es lo que hace. ¿Se entiende? No, no es un reto, ¿no? Para nada. Este se puede hacer perfectamente, es lo mismo. Y en cuanto a lo que decía de performance, es exactamente lo mismo, porque acá yo hago un printf y un scanf por cada uno de los elementos de nota. Y acá yo hago una suma por cada elemento de la nota. ¿Sí? Son 15 operaciones en total, en este caso, ¿no? ¿Puede ser? Sí. 15 operaciones. ¿Y qué pasa si yo pongo este suma, así como está, acá adentro? Adentro de este for. Es lo mismo, ¿sí? Va a ser un for y va a ser 3 instrucciones. O sea, son 15, las mismas 15 operaciones. O sea que en performance no gano absolutamente nada. Pero creo que así gana en claridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, en memoria, la I es lo mismo porque la I es la misma I. O sea, no es la misma I, pero no pasa nada. Tengo un poquito más de caracteres, mi programita es un poquitito más largo en este caso. Podría haberlo ahorrado, sí, me podría haber ahorrado tres líneas si lo ponía acá adentro. Pero, o dos capaz, porque el suma igual a 0 tendría que estar de todas formas. Pero digamos, hay veces que uno dice, bueno, escribo un poquitito más y queda más claro. Esa es mi forma de ver. No sé qué opinan ustedes, qué les parece. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿se acuerdan cuando decíamos, hay que validar esto también? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validarlo adentro del for, obviamente. ¿Sí? Vamos a validarlo. Acuérdense que siempre hay que validar, porque ustedes, y más todavía si es calcular un promedio, no quieren sacar un promedio de algo que no es. Y entonces, ¿qué van a hacer acá? Notas I. Si notas I es menor que 1 o notas I es mayor que 10. Así era, ¿no? Listo. Ella está validada. Y entonces, podríamos aclarar, para no poner un if y todas esas cosas, podríamos poner ingresa la nota del 1 al 10 y le podríamos poner acá la nota, por ciento de, y acá ponemos el i, más 1. Le pongo el más 1 para que sea nota 1 o nota 2, para que no sea desde 0, pero podemos dejarlo de 0. Ingresa la nota 0, del 1 al 10. Si yo me equivoco y pongo un 11, me dice lo mismo. Ingresa la nota 0, del 1 al 10. ¿Estamos? Es como que ahí eso ya en el mismo mensaje, en la misma solicitud, está el mensaje de error si se repite. Y bueno, ahí está, y ahí cambia. Ok, vale. Y si yo pongo un 0 no tendría que valer, pero si pongo un 1 sí. Tiki, tiki. 4 vueltas. ¿Qué era? Ya estoy dudando de que esté bien. No, sí está bien, ¿no? Sí, está bien. 20 dividido 5 es 4. ¿Estamos hasta acá? Fíjense que usé el mismo i, lo usé para la validación. Notas i. Recuerda, el ampersand solo va en el scap, ¿sí? Pero ustedes tienen que cargar la nota en el elemento i, en este caso, en el elemento que toca hacer. Y fíjense que cambia. Bueno, y ahora viene lo que justamente estoy dando vueltas desde hoy para decírselo. Bueno, estoy dando vueltas, pero... Vengo yo como jefe y les digo, bueno, está todo muy lindo, pero necesito que el programa ahora funcione para 10. Para 10 notas. Oh, ¿qué tengo que hacer yo? Dijimos, cambiar todo. En todos los lugares donde sea 5, hay que poner un 10. ¿Está? ¿Estamos ahora? ¿Está bien? Entonces hay que poner acá un 10. Hay que poner acá un 10. Hay que poner acá un 10. Por eso sería más cómodo usar el define directamente. Claro. Hay que poner un 10. Bueno. Y acá... Ah, pará, me estaba olvidando uno, ¿no? Este también. Un 10 también acá.
¿Sí? Obviamente que va al define. Arreglo, bueno, y ahora sí son notas, ¿no? Bueno, anduvo, creo. Bueno, imagínense que ahora viene y me dice, o sea, ahí está, ahora el riesgo, los riesgos grandes son, o si es un programa muy extenso, incluso poner a mano puede hacer algo que no se hace. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, cambio todos. Y ahí está el problema, por ejemplo, si yo cambio todos los 10 por 5 ahora, o por 15, pero me dijo, no, hacerlo por 15. Ok, entonces voy a cambiar todos los 10 por 15 hasta el final, todos. ¿Eh? Tú, cambia todo. Pero miren esto que pasó acá. En el mensaje de error, que era de las notas, porque iban del 1 al 10, me chantó el 10 también ahí. ¿Sí? Ese 10 no había que cambiar, ese 10 era 10 en serio. ¿Sí? Entonces, obviamente, nunca, cuando ustedes quieren cambiar así un valor, tienen que ir y ponerle así una sustitución automática porque lo rompen el programa. Seguro, es muy posible lo rompen. Y se hace medio impracticable hacer se podría hacer, imagínense un programa que es muy grande, se pueden olvidar. Y pueden no darse cuenta. ¿Está? Entonces, ahí viene el define al rescate. ¿Por qué usamos un define y no una variable? Porque en C, desde siempre, este número que ustedes ponen acá, ustedes acá en el corchetes pueden usar el i, ¿sí? Pueden usar variables, esto es ningún problema. Pueden usar variables o cualquier identificador, incluso algo que devuelve una función, podrían poner acá, ¿sí? O sea, podrían poner dentro de estos corchetes una función. Pero, ¿qué les está por decir? Cuando ustedes hacen las definiciones, la definición, este número tiene que ser una constante. Este número tiene que ser una constante. O sea, tiene que ser un 10. No puede ser una i o una n. ¿Sí? ¿Y tiene algún límite de valor? Sí, creo que, no, digamos, no es un límite máximo, pero sí un límite mínimo que se exige. Mejor dicho, sí, un límite mínimo que se exige para el máximo, tendría que ser. Porque el C dice, che, si vos sos un fabricante de software y haces un compilador, el estándar te exige que para el tamaño máximo, al menos puedas poner 65.535. O sea, 32 bits. ¿Sí? Al menos vos puedas poner un número de 32 bits como constante. Y creo que está acá en algún lado. Acá está el tipo, el tamaño. Ahí está. Ah, está bien. Dije 35 porque era el número máximo. De 0 a 6.535. ¿Sí? 36 elementos. 65.536. ¿Sí? Eso dice que el tamaño máximo debe ser al menos de... Si hay un compilador dice, no, yo puedo meter 1 giga de elementos, 1.000 millones de elementos. Bueno, no importa. Estás cumpliendo el estándar. ¿Se entiende esa parte del estándar? Si es más que este número, el máximo, está todo bien. El máximo no puede ser menor a este número. Eso dice el estándar. GCC lo cumple, obviamente. Nosotros compilamos GCC. Bueno, entonces, acá tenemos, viene el define al rescate. Como debe ser una constante, vamos a usar la variable n. Se puede usar cualquier número, cualquier letra, no importa. Cualquier letra para las constantes. Yo no sé si se lo había aclarado en la clase pasada, pero es muy usual y es una buena práctica ponerle a las constantes simbólicas letras en mayúsculas. ¿Sí? Podrían ser minúsculas, sin ningún problema. Pero para que ustedes puedan diferenciar en cualquier parte del programa lo que son variables de lo que son constantes, podrían usar eso. En realidad eso se aconseja. Decir, bueno, todas las variables se ponen minúsculas y las constantes se ponen mayúsculas. ¿Sí? Eso como práctica. No es una regla. Podrían poner, si quieren, minúsculas también en los define. No es un problema eso. Pero para ser más prolijo y para que uno se entienda y para tratar de internacionalizar, digamos, el código, es como que convenimos eso, una convención. Decimos, che, no,
Las mayúsculas dejémosla para las constantes y las minúsculas para los identificadores de las variables. Por eso es que por ahí yo veo tan raro, me choca mucho cuando veo que ustedes ponen A, B, C con mayúsculas como variables. Entonces, sí, me rompe todo. Pero bueno, no es. Dejemos las minúsculas para las variables y las mayúsculas para las constantes. Y entonces acá metemos la mayúscula, la n. Ustedes saben que el compilador, el preprocesador, lo que va a hacer es, va a venir y va a cambiar este 10, de vuelta acá sí va a acá sí va a este 10, ¿sí? Porque son las notas. ¿Sí? Esta es nota, no es de tamaño. Acá no hay nada más de tamaño, acá sí va, acá sí va, acá sí va, y acá sí va. Listo. Entonces, creo que ahí le quedó andando. Y no, vamos a probarlo con 5. Está en 5. Entonces vamos a probarlo. Dijimos que si poníamos esto, ahora tiene que ser 3 el promedio. Vamos a cambiarlo para que se note que ande. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4. Como para saber si andaba o no andaba. Bueno, incluso no hace falta que sea un número redondo, ¿no? Puede ser 4. Pueden ser 4 notas para un parcial. 6, 7, 6 y 8. 6,75. ¿Preguntas? Bueno, para que ustedes vean, les recuerdo ahora. Miren que yo usé el define acá y le cambié todas estas cosas. Si yo compilo con el "-e", para que me muestre lo preprocesado, vendría a ser. ¿Cómo se llama esto? Notas. Ahí está, ¿ven? Ve que el preprocesador cambió el n por un 4. ¿Ven? Esto. En todos los lugares donde había una n lo cambió por un 4. Bueno. ¿Qué más? ¿En dónde seguimos? Bueno, vamos a dejar esto por un ratito. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, esta es la inicialización. A ver, algo más raro. Avanzamos mucho. Está lo del define. Lo del define está como que no lo hubiese dado la clase pasada, pero lo dejé igual. Bueno, y acá está lo de la inicialización que ya lo vimos. Ahí está, ¿eh? Yo lo he hecho con estos dibujitos, pero para que les quede a ustedes cuando lo repasen. No subí este slide todavía porque me faltaba agregarle. Acá hay un error, que cuando ustedes ponen un elemento de más, esto no lo habíamos visto, cuando ustedes ponen un elemento de más, son 5, y ponen 6 para inicializar, si ustedes usan esta variable, esta opción en el compilador, les va a dar un error. Les va a decir que están usando más, están usando más valores en el inicializador. ¿Sí? Vamos al init. Si ustedes acá ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Son 6 elementos. Y les dice, elementos en exceso. ¿Sí? Y les muestra cuál es. Pero esto solo se los dice si ustedes tienen pedantic errors. Si sacamos el pedantic errors, aunque sea estándar, no le saco el estándar, simplemente le saco el pedantic errors. O le puedo dejar el pedantic. Hay una opción que se llama pedantic, nomás. Ahí está. Me da un warning. ¿Sí? O sea, no es un error, sino que me está avisando, che, no estás dentro de la norma. Y de todas formas funciona, porque los 5 elementos funcionan. ¿Sí? Donde sí da un error,
nos decía un error si ustedes no ponen, bueno, otra cosa, forma de inicializar. Yo tengo acá, por ejemplo, 5 elementos. ¿Sí? Vamos a dejar 5 elementos. Es posible inicializar sin ponerle nada entre corchetes acá. Saco el elemento de los corchetes. Pero ¿qué pasa? El compilador puede hacer esto, no hay ningún problema, no se queja de nada, no es warning ni nada, ¿no? Siempre y cuando haya acá elementos. Entonces dice, ok, voy a inicializar con todos estos elementos. Y voy a poner este en el primero y este en el último. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, acá vemos que va a ser de 5 elementos. El arreglo va a ser de 5 elementos sí o sí. ¿Sí? ¿Ya anda todo bien? Ningún problema. ¿Está? Ahora, si yo pongo 2 nada más, no es que yo digo, ah, bueno, pero yo quería 5. No, no me importa. ¿Sí? Si vos no ponés el tamaño, el compilador se va a fijar cuántos elementos hay entre llaves y va a poner exactamente esos. ¿Sí? Miren lo que pasa. Y ahí un poco estoy mostrando qué pasa cuando uno trata de acceder a elementos que están fuera del arreglo. ¿Sí? Este elemento, ¿cuál es? No existe. De hecho, yo puse que eran 2 nomás, ¿no? Yo puse 2 elementos. Entonces el arreglo es 2 elementos. Pero yo estoy tratando de imprimir 5. Estoy imprimiendo el elemento, un elemento hipotético elemento 2, un hipotético elemento 3 y un hipotético elemento 4. ¿Sí? O sea, 3 cosas además estoy imprimiendo. Y fíjense cómo incluso cada vez que corro el programa, cambian los valores. Pueden cambiar, podrían cambiar los valores. ¿Lo ven? Y esto que está imprimiendo es basura. Es algo que quedó en la memoria, cuando viene el programita, lo pone en una parte de memoria y queda ahí, ¿sí? El programita. Y si yo avanzo sobre el arreglo, por algún motivo que vamos a ver en unidad 8, puedo seguir avanzando. No me da un error de compilación, pero podría ser un error lógico, como este caso. ¿Sí? O el programa podría romperse, podría apagarse porque toco una dirección de memoria que ni siquiera le corresponde al programa. ¿Sí? Esto le corresponde todavía al programa, parece, porque me dejó hacerlo, pero fíjense que seguro que correspondió a otro programa en algún otro momento que ya terminó y dejó basura. Cuando un programa se ejecuta y se deja de ejecutar, no pasa a limpiar, digamos, el equipo de limpieza, ¿sí? No, los valores, los arreglos, todo queda. Lo que queda, queda, ¿sí? Bueno, entonces si ustedes no ponen nada, y si ustedes no ponen nada, o no ponen nada, así, esto es error. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna pista de qué tamaño tiene el arreglo, ¿sí? Entonces no lo define. ¿Sí? Directamente me dice, che, te olvidaste el tamaño del arreglo. Eso está acá. Se puede omitir, es eso. Y bueno, obviamente que eso está mal. ¿Sí? ¿Preguntas? Tiene que haber una pregunta, no es un tema fácil. Bueno, sí, es fácil. ¿Nadie? Sí, escucho. Coraje para preguntar. Tendría algo que ver más que nada con una cosa que me había puesto cuando estaba programando en Unity, Uh-huh. que Perdón, parecía una... ¿qué es Unity? ¿Unity es un IDE o es un No, es un... ¿Cómo es esto? lenguaje? ¿Qué es Unity? No, un lenguaje no, es un programa para crear videojuegos. Ajá. Sí, sí, es un IDE, digamos. Está bien. Sí, podríamos decir. Sí. En donde me permitía, por ejemplo, crear variables, por decirlo así, como si fueran descartables. Tipo, empezó el juego y te creaba una variable ahí en pleno juego. Ahora, ¿pero esto es C o no? Bueno, C++. Bueno, espera. Es otra cosa. Acuérdense de otra cosa también. C++ es otro lenguaje. Aunque parezca que es lo mismo y se va a programar muy parecido, es otro lenguaje. Y tiene otras cosas y hace otras cosas.
¿sí? Esto es C. Es como, podemos hacer preguntas, pueden hacer preguntas de Python también si quieren, pero es otro lenguaje, ¿sí? ¿Se entiende? C++ es otro lenguaje. Bueno, pero volviendo. ¿Y qué es lo que te decía? Las variables descartables, pero acá nosotros muchas veces, de hecho, cuando estamos haciendo acá, el I, se puede decir que es una variable descartable también, ¿no? ¿O no? Porque apenas Pero termina más el que nada, for. o sea, yo le digo variable descartable más porque, por ejemplo, qué sé yo, en el programa de notas, Ujú, si pudiera crear variables así, si pudiera crear variables así nomás por cada nota que quiero, por cada nota que quiero hacer, cuando se ujú, ejecuta, ujú, podríamos decir de que tengo notas infinitas y puedo hacer otro tipo de cosas. ujú. Está bien. Bueno, eso es, ni son tan infinitas, eh, pero sí, lo que pasa ahí vos estás usando algo que se llama contenedores, y que en realidad no son descartables, sino que se está haciendo de forma dinámica, ¿sí? De manera dinámica. Estos se llaman arreglos estáticos, ¿sí? Existe algo que vamos a ver nosotros más adelante, que se llaman arreglos dinámicos, que en el medio del programa pueden cambiar de tamaño, que es lo que decís vos, ¿sí? En el medio del programa yo necesito que notas sea más grande, ¿sí? Porque, ¿sabes qué? Apareció una nueva nota para cargar. Entonces, hay que agrandar esta regla. Y para hacer eso hay varias maneras. Se puede declarar otro arreglo del tamaño que sí me sirva y copiarlo, o se puede usar algo que son como listas enlazadas, o los contenedores, ¿sí? Y eso es lo que se usa mucho en C++ porque es programa orientado a objetos y cada uno de esas variables que vos estás creando, que son notas, son más complejas, no es simplemente un espacio de memoria, sino que son clases, ¿sí? Se llaman contenedores. Y sí, se pueden ir generando dinámicamente. Y digamos, es algo totalmente no al lugar acá en C. En C, por ahora, estamos haciendo cosas más estáticas. Y ya te digo, para la próxima eso es un arreglo dinámico, digamos, ¿no? O contenedores o variables de creación dinámica o algo por el estilo. Para encontrarle cuál es el nombre, digo. Claro, Y alguien decía algo de C Sharp. Unity trabaja con C Sharp. Pero ¿es C++ o C Sharp? Ahora, no, yo no sé, yo no conozco Unity. ¿Qué es? ¿Un programa para hacer jueguitos? ¿Es un sí, IDE también? básicamente. Estaría bueno verlo después. Eh, no, no lo conozco y no sé qué usa. Vamos a confiar en lo que dice Pablo por ahora. Que dentro de todo, C Sharp es parecido a C++ también. Pero C Sharp, yo como soy muy Linuxero, a C Sharp, que es prácticamente Windows, es como que tengo que hacer mi rechazo. Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Alguno tiene otra duda acá? Ah, perdón, pero no me dijiste cuál era la duda igual. O sí. Claro, de que si existía algo parecido en C o alguna cosa que pueda hacer. Ujú. Bueno, lo vamos a ver algo así. Pasa que, ya les dije, C es un lenguaje más tosco, por decir una manera, ¿sí? Por ahí, para hacer cosas como un juego, y podrías usar muchas otras cosas mejores para hacer un juego, justamente. ¿Sí se puede? Sí, por supuesto, si se han hecho miles de juegos, se han hecho en C. Pero por ahí hay cosas para hacer muy simples que en C hay que renegar un montón para hacer algo bien, ¿sí? En cambio, hay otros lenguajes de programación que son más específicos, que con 2 líneas saca casi un juego. Y es gracias a todo esto que son las clases que tiene, ¿sí? La programación orientada a objetos, que entonces escala rapidísimo, se puede hacer programas muy, muy, muy complejos de forma muy, muy rápida. Pero por otro lado, es como que siempre está esa la diferencia. ¿Por qué se ve C? Nosotros vemos C, acuérdense. ¿Por qué le puse un I5 a la nota? Bueno, esta es I6. Nosotros vemos C porque nosotros programamos en bajo nivel, queremos programar en bajo nivel porque
Acuérdense que nosotros hacemos todo esto, porque estamos en ingeniería electrónica, estamos trabajando para programar los microcontroladores. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los microcontroladores no tienen los recursos suficientes para poder correr un lenguaje, un programa hecho en C++. ¿Sí? Porque no tienen la cantidad de recursos. Porque, como yo te decía a vos, cada vez, por ejemplo, en C, imagínate que vos tenés notas, y vos decís, no, yo voy a usar estos contenedores tan copados. Pero para cada vez que vos creás uno de esas notas, esos elementos de ese arreglo, se gasta un montonazo de memoria, ¿sí? Para realizar eso en particular, solo para cargar una nota. Porque, claro, en una computadora lo tira perfecto, pero es mucho más difícil en un microcontrolador. Y no solo eso, sino que por ahí el procesamiento pero tiene un montón de métodos, las clases, que está bueno y que sirven, pero en C capaz que no lo aprovechas. En un microcontrolador no te sirve. Hay algunos que sí, ojo, hay algunos microcontroladores que son, pero andan muy bien. Pero también tenemos que aprender a programar para los pedorros, tendría que ser. ¿Sí? Por eso se va a seguir siempre usándose. Bueno, arreglos de 2 dimensiones. Opa. Yo les había dicho hoy que eran arreglos, son arreglos. La clase que viene vamos a ver algo de ordenamiento. Capaz que si ven algo, capaz que si arrancan con arreglos ya en el práctico, capaz que algo ven de ordenamiento. La clase que viene vamos a ver de toda la teoría de los distintos tipos de ordenamiento. Entonces, después vamos a ver ordenamientos, digo, con una dimensión. Ahora veamos cómo son los arreglos de 2 dimensiones. Nosotros, cuando yo digo de una dimensión, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, acá, es esto. Casualmente también le puse vector, ¿sí? Imagínense en álgebra, otra vez. Los vectores son en una sola dimensión, ¿sí? Ahí está. Los vectores tienen una sola dimensión, ¿sí? Es como que no tienen superficie. Piénsenlo de esa manera. En realidad son arreglos unidimensionales. Esa sería la manera correcta de decirlo, no vectores, sino que son arreglos unidimensionales. Porque tienen, simplemente, se pueden poner solamente sobre una dirección. Por ejemplo, imagínense que son los ejes X y el eje Y. Bueno, solamente sobre el eje X se pueden ir poniendo estos valores. O acá en este caso, como está vertical, podríamos decirle que son los Y. Pero no importa porque no está definido así las dimensiones. Simplemente que es en una sola, ¿sí? En una sola dirección. Los arreglos bidimensionales justamente son los que agregan otro elemento más. ¿Sí? Ahí ya está el arreglo de dimensiones. Agrega otro elemento más y quedan como si fuese filas y columnas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le puse acá mat de nombre, pero en realidad se puede llamar de cualquier manera. Y le puse mat porque es más parecido a lo que nosotros vamos a ver como matrices, ¿sí? O lo que vimos como matrices como para que nos quede un poco más impactado. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Entre corchetes, vamos a poner primero la cantidad de filas y después la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar como si fuese una matriz. La izquierda determina la cantidad de filas, la siguiente determina la cantidad de columnas. Y entonces me queda así, más o menos. Entonces, esto que era mat 3×4, ¿sí? Esto es 3 filas y 4 columnas. Corchetitos para el 3, corchetitos para el 4. Acuérdense de eso. Y entonces acá que tenemos, y bueno, tenemos así, exactamente así. ¿Cómo accedemos a cada uno de los elementos? Bueno, esto por ahora va a estar así, es como si fuese que ustedes se imaginan virtualmente que está puesto así. Entonces van a tener el elemento este que está acá, es el elemento 0, 0. El elemento que está sobre la misma fila, y esa es la clave, sobre la misma fila, las filas quedan quietas, entonces no aumenta la fila.
Esto es fila 0, esto es fila 0, esto es fila 0 y esto es fila 0. ¿Se ve el mouse dónde está? Sí. Toda la primera fila es fila 0. La segunda fila es fila 1, la tercera fila es fila 2. ¿Sí? Y las columnas se ponen por columna. La primera columna es columna 0, después está la columna 1, después está la columna 2. Y entonces para acceder a cada uno de estos elementos se pone entre corchetes, se pone cada uno de los elementos. ¿Sí? Van dobles corchetes, ¿no? O sea, abrir y cerrar corchete para la fila, abrir y cerrar corchete para la columna. Porque hay otros lenguajes, sobre todo los que programan en Python, en donde no es así, donde los corchetes se pueden poner los corchetes, se pueden poner con coma dentro. Acá no. Acá es corchete para uno y corchete para el otro. ¿Estamos con esto? Entonces, siempre digo, le voy a preguntar a Abel por qué se desconecta tanto. Y pasa, se me pasa, y vuelvo. Ahora me detengo un segundito. A ver, ¿qué es lo que siempre te pregunto, me parece? O no es la primera que te pregunto. ¿Qué pasa que siempre se te desconecta? ¿Problema internet o problema con el equipo? Unidad 6, 2 de init. Entonces, acá era... Acuérdense que yo pongo int, porque pongo int y es más fácil, es más cómodo, y para los printf es más cómodo porque es solamente el %d. Son menos letras que el float. ¿Qué sé yo? Para hacer pruebas triviales, sí, pongo int, no importa. Le voy a llamar mat y vamos a poner una matriz de 3×3. Y bueno, acá ojo. Y ahora tenemos que empezar para hacer las cargas, tenemos que usar los anidados. Sí, ya sé que podría usar el define, pero bueno, arranca. Y acá es re importante, acá como regla mnemotécnica, yo siempre uso IJ. ¿Sí? ¿Por qué uso el IJ? Porque entonces queda la I para las filas por afuera y la J para las columnas por adentro. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, para cargar, printf, ingrese el elemento %d. Vamos a poner ahí, vamos a poner IJ. De vuelta, para el scanf, ¿cómo vamos a hacer? %d, vamos a usar el ampersand como siempre, y ahora que vamos a usar mat. Y vamos, para acceder a los elementos que dijimos que hacíamos, poníamos entre corchete el elemento de la fila, y entre corchete el elemento de la columna. ¿Sí? Entonces esto va a ser el IJ, elemento IJ. Y después para mostrarlo, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo solamente así. Y vamos a poner, por ejemplo, 5D. Y para escribir bien la matriz vamos a tener que poner un barra n acá. Después esto le van a encontrar la cancha rápido para imprimir cómo se imprimen las matrices. Cheta. ¿Qué pasó? Dejé acá, ¿qué pasó? ¿Qué hace falta? Yo quiero mostrar el elemento mat. Entonces tengo que mostrar mat, corchetitos ahí. Mat, corchetitos J. ¿Vamos? Ahí está. Ingresa elemento 0, 0. Bien. Vamos a poner el 1 al 9. Dijimos no 0, 3×3, sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Tarán! Ahí está la matriz. Sí, usted puede poner cualquier número, lo que pasa es que así es más cómodo para mí para ingresar. Entonces ahí me carga la matriz.
Entonces, esto está más o menos así, ¿ven? El 0, 0, cuando... sigue con internet. ¿Qué sería ese 5 que puso ahí en el porciento de? Eh, que completa con 5 espacios. Hasta 5 espacios. O sea, si mi número tiene una sola cifra, me completa con 4 espacios. Y si tiene un número más grande, porque lo hago cuando, siempre que imprimo matrices, uso esto para poder, para que se vea bien, para que se encolumnen bien todas las columnas, justamente. Por ejemplo, Ah, bien. o sea, si yo pongo un número de 2 cifras, me rellena con 3 espacios. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo no dejé espacio, ni tabulación, ni nada. Miren lo que va a pasar. Lo voy a hacer para que lo vean de las dos maneras. Voy a ingresar acá, en la segunda fila, voy a ingresar, por ejemplo, un 20. ¿Sí? Y después sigo con el 5, 6, 7 y 8. ¿Ves que queda bien encolumnado? ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque imprime 3 espacios acá. Entonces, cuando imprime esto, imprime el 1 y 4 espacios, y rellena con 4 espacios hasta atrás. Y acá lo mismo. Imprime el 2 y con 4 espacios. Y esos 4 espacios me hacen que se separe bien desde el 1. ¿Y qué pasa acá? Imprime 2 cifras, imprime el 20 y completa con las 3 espacios para completar los 5. Por eso yo le puse 5D. ¿Sí? Para que ustedes vean de verdad cómo funciona. También esto puede funcionar con ceros. Yo le digo, completame con 5 ceros. Acá voy a poner el 20. Ahora lo van a ver re raro, porque acá está todo lleno de ceros. ¿Lo ven? Pero donde están los ceros, yo uso espacios. Vendría a ser cuando no le pongo el cero. ¿Se ve? Entonces, cuando yo hago esto mismo, pero en vez de ser 5, 0, pongo solo 5, me completa con espacios y queda re bien. ¿Por qué no uso el poner guión 5? ¿Cómo? ¿Puede poner guión 5 para que complete con guiones? No, solamente funciona con 0 y con 0 y sin 0. Si ustedes ponen un guión, es también, lo acepta el guión, pero me lo justifica para el otro lado. Me lo justifica a la izquierda. ¿Lo ven? Eso es el menos, es como si fuese un menos. Entonces te dice, me lo cambia el sentido. En vez de dejar los ceros adelante, me pone los ceros atrás. Le cambia la justificación. Pero no sirve porque mira cómo queda el 20. Queda ordenado y quedan encolumnados, pero esto no queda encolumnado con las unidades. Ese es el problema. O sea, la única manera de dejar espacio es con ceros o vacío directamente. Sí, sí. Con ceros queda mal, porque no quedan espacios. Entonces, lo que hace, o sea, ¿y por qué no le pongo un número fijo de espacios? Y porque si le pongo un número fijo de espacios, el 20 me lo pone mal. Fíjate que ahora me va a poner lo mismo que si pongo tabulador. ¿Ves? Mira. Acá usa espacios. No la magia del porciento, no la magia del print, digamos, ¿no? Y mira lo que pasó acá. ¿Lo ves? Claro. Lo mismo pasa con el tab. Si yo digo, no, le voy a poner tab para que separe los números. Bueno, queda horrible. Y voy a ponerle 1, 2, no, acá ahora ya me pasé, ahora voy a tener que ponerlo acá. Voy a poner 20 acá, ahí está. Bueno, ahí con el tab, justo, bueno, lo que pasa es que está en el tab, hay veces que anda bien, porque cae justo dentro del tab, ¿sí? Pero bueno, no está encolumnado, no están encolumnadas las unidades. Y otra cosa que tiene esto es que si es un número negativo también me da mal. Mira, 1, 2, 3, 4. Si yo pongo un menos 20, también me pone mal. ¿Ves? Esto con tab, con el tab, con el barra T. En cambio, si yo uso el 5, pero así, poniendo así, el negativo también me lo hace bien. Casi seguro. No me acuerdo. O sea, esto ya estoy usando en memoria. Me parece que sí que no puse el menos 20.
Menos 20. Ahí está. ¿Eh? Incluso con el menos 20 queda re bien. Queda bien las unidades en columnadas. Y este 5 podría ser cualquier número, ¿no? Yo a mí me gusta el 5 porque última dije, no voy a meter ningún número más grande. Ustedes tendrían que asegurarse de poner, si ustedes van a ingresar notas, y al menos que sea de un 3, por ejemplo. Porque la nota más grande va a ser un 10, y entonces dejan un espacio más. ¿Sí? Si tienen otros números más grandes, bueno, se fijarán cómo hacerlo. Pero lo que iba no era eso. Lo que iba, si bien está bueno para jugar, miren cómo, cuando estamos en el for de adentro, el for de afuera queda quieto. ¿Sí o no? Entonces con J ustedes manejan las columnas. Entonces, cuando ustedes estén programando esto y se les ocurra usar otras letras, porque por ahí se les ocurre usar otras letras, no hace falta. Si ustedes tienen 1000 veces que hacer estos for, no hace falta que creen otras letras diferentes. Siempre pueden usar IJ y listo. Porque por ahí muchas veces dicen, ya usé IJ, ahora voy a usar K y M, N y O. No, sí pueden usar. Si este for ya termina, ya está. Pueden volver a usar las AJ. ¿Sí? A I y a J. Y es súper representativo. Pueden ir, copiar, pegar por todos lados, que si siempre usan IJ, les queda recómodo. Yo lo que hago, obviamente, acá es define n en 3 y m en 3. Bueno, podría ser cualquier valor, pero yo le uso n y m para los tamaños, ¿no? Entonces pongo n, acuérdense que son las filas, y m son las columnas. Y a lo que iba es que cuando ustedes tienen están resolviendo el for de adentro, están yendo por columnas, ¿sí? Están yendo por columnas. Y la fila se queda quieto en 0. Después, y está acá en la impresión, ¿no? Acá se dan cuenta en la impresión. Acá yo imprimo todas las columnas, y luego imprimo un barra n. O sea, imprimo tiqui, 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 o sea, en la misma fila, todos los valores de la columna. Luego pongo el barra n, y vuelvo la columna a 0, y vuelvo a imprimir todos los valores de columnas para la misma fila. ¿Entiendes? Pues por ahí hay veces que les van a pedir, bueno, pero cargalo por columna, o cargalo por fila, ¿sí? Y eso me parece que es medio ambiguo. Porque en realidad, la forma como están guardados en memoria, que esa es otra cosa, que ahora la vamos a ver. ¿Se entendió esta parte de los arreglos? Estábamos chateando en el grupo de Telegram y preguntamos qué eran las matrices. No sé si ustedes vieron o lo leyeron. Y una de manera de verlo, ¿sí? Sí, conmigo. Ajá. Y una manera de verlo Que los arreglos eran parecidos a la matriz. No, los arreglos son matrices. No, perdón, las matrices son arreglos. Las matrices son arreglos. En C, la diferencia no hay diferencia entre matrices y vectores. No existen matrices y vectores. Nosotros tenemos arreglos. Arreglos de una dimensión, de 2 dimensiones o de más dimensiones. Nosotros podemos tener arreglos de más dimensiones. Por ahí no se alcanza, no se nota cuando ustedes lo están moviendo como una matriz, cuando estamos viendo una matriz como álgebra, ¿no? Resolver una matriz de 3×3 o de 3×4 o lo que sea. Pero podrían tener más dimensiones tranquilamente. Entonces, por ahí en vez de verlo así, pueden pensar como los píxeles de la pantalla, ¿sí? Los píxeles de la pantalla, cada píxel está en una posición determinada, ¿sí? Una posición Y y una posición J. Como esto. Incluso se usan las mismas letras I y J para determinar cuáles son los píxeles de la pantalla. Pero cada píxel en realidad tiene por lo menos 4 valores. Tiene el valor R de rojo, azul y verde, ¿sí? El RGB tendría que ser. Rojo, verde y azul, RGB. Y además tiene otro valor más que es la intensidad. O el alfa, y también podría tener el alfa, que es podría ser el brillo que tiene, le podríamos
modificar el brillo de cada píxel, o la transparencia. Entonces nosotros podríamos tener, y ahí aparece un volumen, ¿sí? Necesitamos una matriz de más dimensiones, porque si no, únicamente podemos guardar un entero, y listo. Y eso se hace. Y eso se hace y se usa con matrices de 3×3. ¿Sí? Entonces, cada uno, ustedes pueden ver las matrices estas como si fuese que son el plano en una hoja cuadriculada, cada uno de las casillitas pueden ir pintando, poniendo las filas y columnas. Pero pueden tener un arreglo de 3 dimensiones, en donde en realidad tienen cubitos del tamaño que ustedes quieran, pero que alcance para meter un entero, por ejemplo. Entonces ustedes van a poder acceder en el espacio. Entonces le van a tener que dar coordenadas I, J y K. ¿Sí? Entonces, IJ va a ser igual que el plano, pero además en cada IJ hay K elementos para atrás. ¿Sí? Y eso se puede hacer con Z sin ningún problema. Por ejemplo, acá podría poner yo que sean de 3 también. ¿Sí? De 3 por 3 por 3. Bueno, para no equivocarme, yo ahora no voy a cargar los 3, pero yo voy a dejar, por ejemplo, un elemento fijo. Fíjense, únicamente vamos a trabajar sobre el elemento, vendría a ser del plano. Ahí si yo lo veo acá y yo se los digo, imagínense que en el plano, en la hoja de papel, es la coordenada 0. Y hacia atrás va a ir con la 1 y la 2. En este caso son 3 nada más, o sea que va a ir 0, 1 y 2. Pero yo no las quiero cargar, yo las voy a dejar vacías, pero fíjense que esto va a andar bien, porque voy a trabajar solo sobre la del plano, y no cambia absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y yo no podría ahora imprimirlo de alguna manera linda, porque tendría que imprimir primero todas las ceros, y después todo lo 1, y después todo lo 2. Se podría hacer, pero yo tengo para imprimir una pantalla. No puedo imprimir en 3D. Pero los arreglos multidimensionales se permiten perfectamente en C. Siempre hay que tener este detalle. ¿Sí? ¿También se puede en 4 dimensiones? Sí, sí se puede. Siempre hay que tener en cuenta eso nada más. O sea, es menos fácil entenderlo. En hasta 3 dimensiones le puedo decir, bueno, es un volumen. Y 4 dimensiones, y sí, no, ya no sé. Ya no se los puedo explicar. Pero lo pueden poner. Y quizás mucho menos probable es que les pueda dar un buen ejemplo para hacerlo. ¿Sí? Pero se puede. De hecho, sí, capaz que vamos a usar de 2 dimensiones, sí vamos a usar mucho, ya sea con matrices, resolviendo matrices con problemas matriciales, o con cadenas de texto. Las cadenas de texto son arreglos de una dimensión. Y si ustedes quieren poner muchos renglones de texto, van a tener que usar un arreglo de 2 dimensiones. Así que... ¿Preguntas hasta acá? ¿Quieren salir corriendo? ¿O todavía no? Ya estamos en hora. Casi. La inicialización, y con esto cerramos. Vamos a sacar estos scans. La inicialización de las matrices de 2 dimensiones se hace de la misma manera que como se hacían de una dimensión. Nada más que ahora vamos a agregar llaves para cada fila. O sea, vamos a tener un juego de llaves para toda la matriz, para todo el arreglo completo. ¿Sí? Pero ahora yo quiero diferenciar las filas de las columnas. O sea, mejor dicho, las filas entre ellas. Entonces voy a poner entre llaves y separadas por coma, ¿sí? Cada una de las filas. En este caso son 3 filas. ¿Sí? Acá yo tengo 3 filas. Y tengo 3 columnas, entonces voy a tener que poner 3 elementos. Separados por coma. ¿Sí? Separados por coma, entonces, y llave, o sea, te pongo entre llaves todos los elementos de la primera fila. Coma. Y entre llaves todos los elementos de la segunda fila. Coma. Y entre llaves todos los elementos de la tercera fila. O sea, de la fila con el índice 2. Acuérdense que es desde 0. Entonces así lo puedo imprimir. De nuevo, como lo habíamos visto antes, yo puedo omitir elementos de una fila, ¿sí? O de otra fila. ¿Ven? Miren acá, la primera fila la puse completa. La segunda fila solo puse el primer elemento, o sea, la columna 0. Y de la tercera fila, o sea, la fila 2,
puse solamente el elemento 0 y el elemento 1. ¿La ven? Esto lo puso en 0, esto lo puso en 0. O sea, los elementos que yo no agregue los pone en 0. Incluso yo puedo no poner una fila, ojo acá, yo puedo, por ejemplo, no poner esto, y entonces me va a completar la primera fila, la segunda fila. ¿Sí? Y la tercera fila, como no la puse, pero está definida, porque yo dije que iba a ser una matriz de 3×3, entonces la agrega al 0. Si yo no llego a poner si yo no llego a poner nada acá, entonces va a fijarse cuántas filas tengo yo. ¿Cuántas filas definí? Perdón. Ahí no. Esto. Ahí se va a fijar cuántas filas definí. ¿Sí? Y, obviamente, esta fila no está definida, entonces imprimo cualquier cosa. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Ahora lo que yo nunca probé, por ejemplo, y ahora lo voy a probar ahora a ver si funciona, es poner acá, decirle, no, esta es la fila 2. A ver si funciona así. Ahí está, sí funciona. ¿Lo ven? Yo entre corchetes ahora, entre corchetes. ¿Por qué? Porque estoy en la parte de definición de filas, ¿ven? Estoy afuera de las llaves, de la llave chiquitita, estoy adentro de la llave grande. Entonces lo que yo estoy definiendo son filas. No estoy definiendo elementos. Y aparte cuando le pongo el igual, le pongo las llaves. Es igual a llave. ¿Está? Si yo además acá quiero poner, por ejemplo, que el elemento del medio es el que es igual a 4, tendría que poner así. ¡Qué locura! ¿Ven? En la fila 2, o sea, en la que está abajo de todo, en el elemento del medio, ponerlo en 4, y todo el otro en 0. Este estuvo bueno. ¿Dudas? ¿Ya quieren salir corriendo? Ahora sí quieren salir corriendo. Bueno, esto es la inicialización. A ver qué más quedó acá. Así que ya estamos. Trae malos recuerdos de álgebra. Qué hermoso. Ah, lo de la iniciación, otra cosa me pasa. Si ustedes, por ejemplo, quieren poner. Dijimos que. ¿Cómo hacemos para poner todo el arreglo en 0? Obviamente, tendríamos que poner la primera fila en 0. La primera fila, acuérdense que tiene que haber sí o sí filas, ¿sí? Sí o sí tiene que haber filas. Por ejemplo, si yo quiero poner un 1 en el primer elemento de la fila, ¿sí? Lo pongo así, porque le digo, la primera fila, el primer elemento, ponerlo en 1. Y todos los elementos de la primera fila en 0 y todas las otras filas en 0. Eso le estoy diciendo acá. ¿Sí? Solamente si es un 0, bueno, si quiero todos en 0, puedo poner así. ¿Sí? Obviamente. Todo el arreglo en 0. Pero si es 0, y solo si es 0, se pueden omitir un juego de llaves. ¿Sí? O sea, ahí estoy diciendo, todo el arreglo completo, ponerlo en 0. Con un solo juego de llaves. Fíjense que recién cuando estaba acá, no me dijo nada, ¿no? Ahí, con doble juego de llaves, está todo bien. Con un juego de llaves, está todo bien. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer lo mismo que voy a decir, no, el primer elemento ponerlo en 1, ahí se va a quedar. ¿Sí? Porque ahí ya no digo, este 1 a cuál corresponde. O sea, no es un elemento de una fila. Hay algo rancio, ¿sí? Entonces, lo va a hacer, pero me va a dar error. ¿Sí? Entonces ahí dice, están faltando llaves alrededor del inicializador. ¿La ven? Lo hace bien, pero no sin warning. ¿Está? Entonces, cuando ustedes quieran inicializar en un elemento en particular, distinto de 0, tienen que hacerlo con doble juego de llaves. Únicamente en el caso del 0 pueden hacerlo solo así, solo con un juego de llaves. ¿Estamos? ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, ese es el warning.
Bueno, el acceso ya lo vimos, ¿no? Cómo era. Y con esto cerramos. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar un solo elemento, ¿qué quieren cambiar? Por ejemplo, el elemento 1, 1, o sea, la mitad del arreglo. El elemento 1, 1 es el elemento de la diagonal principal, el medio, justo el medio. Entonces este lo vamos a poner en 1. Ahí está. Acuérdense que es así. Corchete, corchete. En el for no importa, en el for, pero no pueden olvidarse los corchetes. Corchete para la fila, corchete para la fila. Listo. Creo que eso era lo último. Después hay algunos problemitas. Y les voy a subir más problemitas. Y la clase que viene vamos a arrancar con todo lo que es el ordenamiento de arreglos y búsqueda en los arreglos. Ordenamiento y búsqueda. ¿Preguntas? ¿Por qué vamos a usar eso? Porque obviamente cuando tenemos un arreglo muy grande, ya lo que necesitamos es empezar a buscar algún elemento en particular. Por ejemplo, vamos a tener un arreglo de notas y de legajos, entonces necesitamos buscar cuál es el legajo que tiene la mejor nota. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Listo. ¿Preguntas? 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 ¿Ninguna? Yo estoy seguro que este tema no es para no tener preguntas. Así que... Capaz que cuando practiquemos, ahí se nos generen dudas. Sí, seguramente. Sí. Bueno, después yo igual les pasaré algunos programitas para que jueguen con esto. Igual van a hacer mucho O sea, práctica. Sí, decime. es como que se entiende todo, pero hasta que no lo haga y me salte error, no. Ni hablar. Siempre es así. Siempre cuando uno ve algo, lo ve, está bien, sí, lo entiende, digamos. ¿Sí? O en realidad, sí. No le choca la vista, lo entiende. Pero para realmente tenerlo internalizado, para saberlo y para entenderlo, sí, hay que practicar y hay que practicar mucho. Pero bueno, el principal, donde están los focos de error es en esto que yo les dije, en los corchetes, en los tamaños de los corchetes, o sea, cuando usar los valores, no equivocarse con los valores de los corchetes, no usar los corchetes como tienen que usar, y no usar los ampersand en los scans. O sea, hay 3 o 4 focos, o bueno, y los for dados vuelta que pueden hacer, o sea, hasta dónde pueden llegar cada uno. Y acá es fácil porque son 3×3, pero después cuando el n y el m, o las variables que ustedes quieran, las constantes que ustedes quieran, digo, tomen cualquier valor, ya van a decir, no, pero es como que si vas con un for y estás equivocado, podés echar un moco. Acá no importa, ¿sí? Porque es 3×3, son el mismo, es chico y es el mismo. Pero si fuesen diferentes, tendrías que ver a ver cuál es el que llega hasta más adelante. Y bueno, y seguimos la clase que viene. Gracias por participar hasta el final.